lo que es la materia propiamente dicha. Voy a comentarles de qué se trata de elementos de investigación operativa. Como el nombre bien lo dice, son elementos de investigación operativa. No es la materia de investigación operativa la cual ustedes pueden encontrar en carreras como ingeniería industrial o en carreras como diseño industrial y en algunos temas de lo que es arquitectura. Investigación operativa, la materia propiamente dicha, la verían cursando el tercer año de la carrera de sistemas informáticos. Entonces, sepan, tengan en cuenta que el nombre mismo de la materia les está diciendo que esto es una introducción a lo que es investigación operativa. ¿Por qué aclaro esto? Porque ustedes a lo mejor, entiendo yo, pueden llegar a querer buscar información de la materia por otra parte, buscando tutoriales o buscando libros, etc. Lo que van a encontrar es estos contenidos, pero explicados como si ustedes estuviesen estudiando ingeniería e ingeniería avanzada. Entonces, traten, por lo menos mi consejo, de no recurrir a enlaces externos que nosotros no les demos. ¿Por qué? Porque siempre está pensado los contenidos para lo que fuesen ingenieros industriales, diseñadores industriales, etcétera, que tienen mucho más contenido matemático que lo que nosotros le vamos a brindar. Nosotros en esta materia le vamos a brindar algunas cuestiones elementales, básicas, introductorias de lo que es la investigación operativa. Eso por un lado. Después, ¿de qué trata la investigación operativa? Yo se lo puedo resumir en dos palabras que estaría fantástico que ustedes anoten, porque son dos palabras las cuales vamos a estar trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre y aquellas personas que tengan que rendir final van a ser con el caballito de batalla con el que van a tener que ir manejándose. Investigación operativa trata de optimizar modelos. ¿Qué se entiende por optimizar modelos? Bien, ustedes como programadores seguramente esta palabra, la de optimizar, la conocen mucho, que es tratar de realizar de manera más eficiente cualquier cuestión que ustedes quieran en la que estén trabajando. ¿Qué quiere decir que es realizarlo de manera más eficiente? Que con los recursos con los que cuentan, les sobra para poder realizar el fin o el proyecto o la expectativa que ustedes tenían para trabajar. Que es una palabra que se diferencia de lo que es eficacia. Eficacia es cuando uno cumple con el objetivo, cumple y nada más. Por ejemplo, cuando ustedes están desarrollando líneas de código y utilicen, por ejemplo, un bucle o utilizan una función y no todas las líneas de código necesarias para realizar una tarea. Una tarea, si bien puede llegar a cumplirse el objetivo, pero no es lo suficientemente eficiente como para, con los recursos que yo cuento, poder realizar lo mismo y que me sobre. Básicamente serían las palabras eh, dichas de manera cotidiana que de lo que se trata lo que es la eficiencia o de lo que se trata lo que es la optimización. Como les dije, lo que nosotros vamos a buscar siempre es optimizar modelos. Un modelo es una representación de la realidad, no es la realidad misma. Si bien esta representación de la realidad siempre tratamos de que sea lo más parecido, pero nunca podemos lograr de que así sea. ¿Por qué? Porque la realidad tiene un montón de variables las cuales nosotros no podemos llegar a considerarlas todas para poder desarrollar nuestro proyecto. Ustedes también cuando programan, lo que tratan de hacer es aquello que está en la realidad, tratar de llevarlo a un código y tratar de que considerar y valorar todo aquello que se pueda llegar a presentar. Obviamente, sobre todo cuando realizan una programación orientada a objetos, obviamente esto no se puede realizar 100%. Modelos, nosotros podemos encontrar distintos tipos de modelos cotidianos y no cotidianos. Todas las ciencias tienen modelos, la física, la química. Fíjense que cuando se trabaja, no sé, en química con la ley Boyle-Mariotte o cuando se trabaja en física con las leyes de Newton, siempre se aclara, siempre se dice que esto pasa únicamente con condiciones ideales de presión y temperatura, o las leyes de la física siempre se dice que pasan, pero considerándonos en el espacio o en el vacío. Nosotros también lo que vamos a tratar de hacer ahora en investigación operativa es tratar de aquello que está en la realidad, tratar de representarlo a través de distintos modelos. Estos modelos son los con los que vamos a ir trabajando y en los cuales ustedes van a tener que, aquello que es real, tratar de representarlo a través de los modelos que nosotros les vamos a ir presentando. Y no solamente tratar de llevarlo a modelos, sino que tratar de optimizarlos. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de hacer en esta materia es eso. Por eso insisto en estas dos palabras que son fundamentales y son las que deberían notar y tener muy en cuenta. Optimizar modelos. Pregunto, antes de seguir avanzando, ¿quedó claro lo que son estas dos palabras? Porque las voy a utilizar a lo largo de todo el cuatrimestre. Lo que es optimizar y lo que es un modelo.
¿Podría repetir lo de lo que sería la optimización? Optimización está muy relacionado con lo que es la eficiencia. Imagínate que vos tenés, yo te mando, mira, hay dos palabras, eficacia y eficiencia. Yo te mando a comprar verdura con 10 pesos y vos me traes 10 pesos de verdura para hacer una ensalada. Y también te puedo mandar con 10 pesos a comprar verdura y que vos me traigas devuelto 5 y me traigas la cantidad necesaria para que yo tenga la verdura que necesito para hacer la ensalada. Entonces yo te voy a decir, si vos además de hacer lo que te pedí, me pudiste traer, te sobró, te voy a decir, bueno, fuiste eficiente. Si vos haces lo que te pedí, pero no te sobra nada, fuiste eficaz. Y cuando tratas de optimizar, estás tratando de hacer eso. Con los recursos que vos tenés, tratás de lograr el objetivo, pero que te sobre algo y que tengas lo suficiente para que pueda hacer un proceso más rápido. Claro, es como, imagínate cuando vos tenés que, en programación, vos tenés que realizar código y te dicen, no sé, por ejemplo, cualquier acción. Irás, o mismo cuando haces un algoritmo, subir una vez, subir otra vez, subir otra vez, subir otra vez, cuando vos directamente pudiste haber usado un bucle y decir, subir desde 1 hasta 4, esto. Perdón, ir desde 1 hasta 4, subir, la acción subir. Entonces, de esa manera, vos en vez de escribir 4 o 5 líneas de código, con una sola te alcanzó para poder describir lo mismo. De esa manera vos podrías decirme que si bien el programa que te dije al principio y el programa que te digo después es el mismo, pero uno me puede decir que lo hiciste con una línea de código y el otro lo hiciste con 4. Bien, hiciste lo mismo, pero utilizando menos recursos. Básicamente eso sería lo que es optimizar. Confirmame si quedó claro, Julián. Sí, perfecto, gracias. Bien. ¿A mí me Entonces, repetiría modelo, por favor? modelo es una representación de la realidad. Cuando vos programás, también estás tratando de representar aquello que está ocurriendo en la realidad. ¿Y para qué? Para poder... Modelo tiene todo tipo de ciencia. Un modelo tiene la ciencia, por ejemplo, cuando se estudia el clima. Cuando se estudia el clima se piensa en un modelo. A partir de ciertas cuestiones que pueden llegar a acontecer en la realidad, uno puede predecir y puede suponer lo que va a pasar. Entonces, no siempre será cierto. Por ejemplo, con el clima. ¿Por qué? Porque esta representación de la realidad tiene un montón de variables que no se pueden considerar todas en ningún modelo. Lo que se trata siempre cuando se establece un modelo es de considerar la mayor cantidad de variables posibles para poder, ¿qué es lo que uno busca con un modelo? Poder anticiparte y poder predecir lo que va a ocurrir. Esto en la práctica real no se logra nunca. De hecho, si ustedes investigan un poco, van a ver que la física lo que está buscando es un modelo unificado entre lo que es la física cuántica y la física clásica. La química también tiene modelos, la biología, toda la biología se basa en modelos de... Fíjense cuando, por ejemplo, con el tema del COVID, al principio se establecía y se pensaba, se trataban de buscar modelos que pudiesen anticipar lo que fuese la distribución del virus a lo largo del mundo. Obviamente se le erró, pero todo eso al principio se basaba en modelos estadísticos, modelos matemáticos. Eso vendría a ser, es una representación de la realidad para poder anticiparse y predecir lo que puede llegar a ocurrir. Básicamente es eso. Nosotros vamos a estudiar una cierta cantidad de modelos que lo que va a buscar es esto, poder predecir, poder anticiparnos y poder decir y decidir cuál es la mejor acción o cuál es la mejor estrategia a tomar. Ahora sí, si no díganme de vuelta si no hay ninguna consulta, pregunta. Bien, perfecto. Si ya está entendido esto de lo que es optimizar y lo que es modelo, voy a compartir pantalla. Ustedes tienen esto mismo que yo voy a compartir, lo tienen en la comisión, en la parte de teoría. Es un PowerPoint. Bien. Ahora, a partir de ahora, cada vez que quieran hacer una pregunta, por favor, interrumpan, habiliten el micrófono porque no los puedo ver. El primero de los modelos que nosotros vamos a ver es el método conocido como CPM y PER. Este modelo lo que nos permite es planear, direccionar y controlar proyectos. Estos proyectos, insisto, son modelos los cuales se pueden utilizar para ciertas cuestiones, pero ya la vamos a ver cuáles son esas cuestiones.
El objetivo, como bien dice acá, es evaluar y supervisar proyectos. ¿Qué entendemos por proyecto? Proyectos van a haber muchos, pero que se puedan adecuar a las características de este modelo. Estos proyectos pueden ser desde la construcción de una casa, desde la realización de un videojuego, o desde, no sé, cualquier cosa que ustedes, la construcción de un auto, está muy relacionado con las construcciones. Las características de este modelo permite una mejor utilización de los diferentes recursos para lo que les decía yo de la optimización, para el planeamiento, programación y ejecución de trabajos que determina la duración del proyecto. Es decir, básicamente este modelo, el modelo conocido como el método CPM-PER, nos va a permitir a nosotros poder determinar cuál es el tiempo que nos va a llevar realizar esta tarea. Insisto, tarea que puede ser desde la construcción de una casa hasta la construcción de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Nosotros, a partir de la utilización de este modelo, vamos a poder determinar de antemano cuánto tiempo nos va a llevar. También lo que permite realizar este modelo es delimitar mejor las responsabilidades, es decir, imagínense un proyecto donde, como por ejemplo de la construcción de una casa, trabajan distintas personas con la posibilidad de hacer distintas cosas. Entonces, no es lo mismo cuándo va a empezar a trabajar el techista, de cuándo va a empezar a trabajar el plomero, de cuándo va a trabajar el albañil. Entonces, lo que nos va a permitir este modelo es de deslindar mejor las responsabilidades y ubicar en tiempo cuándo es que tiene que participar cada persona en la realización del mismo. Entonces, se puede comparar lo programado frente a lo real. Obviamente, lo que se espera de un modelo es después ponerlo en práctica. Una vez que lo ponemos en práctica, podemos comparar si lo que nosotros planificamos tiene o no que ver con lo real y nos sirve como guía en programas futuros. La metodología del modelo de CPM-PER, CPM-PER son siglas que están en inglés, ya van a entender bien de qué se trata cada una. La metodología se divide en tres, se divide en planificar, programar y controlar. Lo que vamos a ver hoy es todo lo relacionado con planificar este proyecto que nosotros queremos realizar. ¿Qué es planificar? Establecer una secuencia lógica de acontecimientos. Hay hay distintas etapas en esta planificación y distintas maneras de representar esta planificación. Una es armando un listado de tareas. ¿A qué se refiere un listado de tareas? Bueno, decir, en el proyecto que yo estoy elaborando, ¿cuáles son esas tareas? Y esas tareas van a estar definidas como les estuve diciendo. Levantar una pared puede ser una tarea, ir a un determinado lugar a hacer las compras es otra tarea, no sé, preparar la mezcla del cemento puede ser una tarea, preparar la masa para realizar el pan en la panadería puede ser una tarea. La tarea la van a ir definiendo ustedes como consideren necesario, como consideren suficiente, a partir de su experiencia, se supone, en el trabajo en el que se esté realizando. A su vez, otra de las representaciones, además de dar el listado de tareas, la secuencia de la misma y sus interrelaciones, ¿qué quiere decir interrelaciones? Hay tareas que están relacionadas con otras. Es decir, por ejemplo, insisto en el ejemplo de levantar una casa. Yo no puedo pensar en armar el techo si antes no están hechas las paredes. Entonces yo voy a poner el techo de una casa una vez que levante las paredes. Quiere decir que la tarea hacer el techo va a estar directamente relacionada con la tarea de levantar las paredes. Después de levantar las paredes, yo puedo comenzar a hacer la tarea hacer el techo. Entonces, si bien yo todo esto que estoy diciendo lo puedo escribir con palabras, también lo que puedo hacer es lo que se conoce como un diagrama de precedencias. Diagrama de precedencias en el cual se dibuja algo parecido a lo que figura acá, donde en cuadrados y con letras mayúsculas, y esto es muy importante porque son distintas cuestiones en las cuales estamos todos de acuerdo en trabajar de esta manera con respecto a la notación que tienen las distintas cuestiones en estos diagramas, porque van a ir viendo distintos diagramas y es muy importante poder diferenciar uno de otros. En el diagrama de precedencias, las tareas van entre cuadrados y las tareas se distribuyen con letras mayúsculas. Entonces, lo que ustedes estarían viendo en el primero de estos diagramas es que yo tengo la tarea A, no importa cuál sea la tarea B, y tengo que hacer tanto la tarea A como la tarea B para poder empezar a hacer la tarea C. Esto quiere decir que las precedencias de la tarea C son las tareas A y B.
También puede llegar a pasar que cuando ustedes estén haciendo un diagrama de precedencia surja lo que se conoce como precedencia redundante, que no hace falta que se escriba, porque, por ejemplo, yo entiendo a partir de este diagrama que está acá debajo, que si me quieren preguntar algo, habiliten el micrófono, chicos. En este diagrama yo entiendo que voy a hacer la tarea B una vez que termine la tarea A, y voy a hacer la tarea C una vez que termine la tarea B. Pero como la tarea B depende también de la tarea A, no hace falta aclarar que la tarea C depende también de la tarea A, porque vienen una con respecto a la otra. Entonces, yo entiendo, mirando este diagrama, sin esta flecha que está acá, que voy a hacer la tarea C cuando termine la tarea B y voy a hacer la tarea B cuando termine la tarea A. Lo que indican estas flechas son las precedencias. Profe, ¿Sí? una consulta con la precedencia redundante. ¿No se puede hacer la tarea C una vez terminada la A, pero sin haber hecho la B? En este caso, como está planteado, no. Como está planteado esto, no. Insisto, esto es un modelo, esto es una representación en realidad. Como vos decís, puede llegar a darse eso que está diciendo, pero no tendría que estar definida de esta manera. Yo lo que supongo es que voy a querer, porque fíjate, yo supongo que, mirando este diagrama, la tarea C se hace cuando se termina la tarea B. Pero la tarea B se empieza a hacer cuando se termina la tarea A. Entonces no hace falta decir que voy a hacer la tarea C una vez que termina la tarea A, porque eso es obvio, porque la tarea C depende de la tarea B. En ese caso, cómo se representan estos modelos y de esta manera. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Por ejemplo, la tarea A sería que, bueno, el albañil levante la pared, la tarea B sea que el electricista haga la instalación y la tarea C es que el albañil vuelva a revocar la pared. Sí, ese es un ejemplo. Bien. Ahora, ustedes pueden llegar a encontrar distintos... A ver, piensen lo siguiente. Estos son modelos, son representaciones. Depende mucho de cómo estén definidas en principio las tareas. Porque, por ejemplo, a mí se me puede ocurrir definir la tarea como levantar la pared y revocar. Y que la electricidad la hagan después. A mí se me puede ocurrir, no sé, que tenga todos los cables por afuera. Porque puede pasar que levanten una pared y que la revoquen también. Entonces, bueno, dependiendo de cómo se definan previamente las tareas, es cómo también se va a hacer el diagrama de precedencias. De esta forma es como se realiza y no tiene ninguna otra contraindicación lo que es el diagrama de precedencias. Díganme si queda claro, si quieren que lo explique de nuevo o después muestre más adelante, igualmente voy a mostrar otros ejemplos si tienen varios ejercicios para realizar. Insisto con que las tareas se representan por los cuadrados, las letras mayúsculas están dentro de esos cuadrados y las flechas lo que indican son las precedencias. Márquenlo, anótenlo, es importante porque después tienen que hacer otro tipo de diagramas donde las flechas representan otras cosas, los cuadrados representan otras cosas, para no confundirse, ténganlo bien en claro. Por eso es que yo les dejo la teoría en el campus previamente para que ustedes la puedan descargar y hacer ese tipo de anotaciones que no figuran en la misma. Profe, ¿tiene importancia dónde están ubicados los cuadrados? No, pero lo único que tenés que tener en cuenta en esto, muy buena pregunta, porque después en otro caso sí va a tener importancia. Lo que tiene importancia es donde están ubicadas las precedencias. Por ejemplo, si vos me decís, tanto A como B, o las pongo a B, los hubiese puesto un poco más hacia la derecha, no hubiese pasado nada. En este caso, en otros diagramas sí va a tener importancia. Esa es buena pregunta. Por lo tanto, en la representación gráfica, por eso les decía que más de uno puede subir un ejercicio en las resoluciones dibujado de distinta manera. Sería lo mismo poner A, B, que B arriba y A abajo. Es exactamente lo mismo para este diagrama. Entonces, tengan eso en cuenta cuando suban las resoluciones, que hay más de una solución posible, lo mismo que si hubiesen dibujado la tarea B más hacia la derecha de la tarea A. Lo único que tienen que tener en claro es esto que les dije, no hacer precedencias redundantes y representar las tareas en cuadrados con letras mayúsculas y las flechas indicando las precedencias. Bien, si eso está claro, paso a la siguiente diapositiva, que es otro tipo de gráfico que se conoce como diagrama de flecha o diagrama de red.
Acá los elementos que se van a utilizar son círculos para representar los acontecimientos, y ahora les digo lo que representan lo que son los acontecimientos, flechas llenas, o sea, una flecha como la que estábamos haciendo antes, para representar las tareas o actividades, y flecha a trazos para representar tareas ficticias, que ya les voy a decir qué es. Cuando nosotros hagamos un diagrama de redes o diagrama de flecha, la tarea importante va a estar representada por la flecha. ¿Se acuerdan que en el diagrama de precedencias, en lo que les mostré hoy, las flechas representaban precedencias? En este caso, las flechas lo que representan son tareas. Los círculos, estos que están acá, o nodos, se los conoce también, lo que representan son acontecimientos. Esos acontecimientos podrían llegar a ser el comienzo de la tarea. Por ejemplo, yo puedo pensar que esta tarea, que no tiene nombre, empieza acá en este círculo, empieza en I, se realiza la tarea y termina en J. Acontecimiento se lo conoce a eso que les estoy diciendo. El empezar o el terminar una tarea. Entonces, según este diagrama cortito que está acá, yo entiendo que la tarea, que es esta flecha, comenzó en este nodo y terminó en este nodo que está acá. Fíjense, después hay otra tarea ficticia, ya les voy a comentar de qué se trata. Después hay otras nomenclaturas que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes vean una T mayúscula, IJ, quiere decir que es la tarea que empieza en I y termina en J. Esa tarea va a estar representada por la flecha. La D mayúscula, IJ, es la duración de la tarea. La tarea va a durar una cierta cantidad de tiempo, va a costar una cierta cantidad de dinero, por eso se representa con una C mayúscula. Y después, estas dos últimas que están acá, por el momento no tienen importancia, después ya vamos a ver de qué se tratan, pero concéntrense en la clase de hoy, las que vamos a ver son estas tres representaciones, la de la T, de la tarea, la de duración y la de el costo de la misma. Bien. Observaciones. Cuando hagamos un diagrama de red, cada tarea debe figurar una sola vez en el diagrama, no podemos representarla más de una vez. Esto es importante, un acontecimiento, o sea, un nodo, es alcanzado solo cuando todas las actividades a que él concurre se han realizado. Una vez que todas las tareas que van hacia ese nodo, hacia ese acontecimiento se realizaron, es cuando yo lo puedo dibujar. Una pregunta. ¿Sí? Esto es en el diagrama de red y flechas nada más, ¿no? ¿O en todos? Ese es el diagrama de red. El diagrama de precedencia este. ya lo terminamos con esas solas observaciones. Buenísimo. Un acontecimiento solo puede producirse una vez. Esto está relacionado con el tema de las tareas. Las tareas y los acontecimientos van de la mano. Todo acontecimiento que nosotros dibujamos tiene por lo menos una tarea a que a él llega y una en que él tiene su origen. Solo en la inicial y en el destino, no es destino de ninguna tarea, y solamente en el último no es origen de ninguna actividad. Es decir, siempre en un diagrama de redes va a haber un nodo inicial y un nodo final. Y son los únicos dos nodos a los cuales, por ejemplo, en el nodo inicial no le llega ninguna tarea y al nodo final no le sale ninguna tarea. Esto que estoy diciendo, que si bien está en el postulado número 5, ténganlo muy en cuenta porque es uno de los primeros errores que se cometen al diferenciarse con el diagrama de precedencia, que el diagrama de precedencia no decía nada de todo esto. En el diagrama de red tenemos un nodo inicial y tenemos un nodo final, siempre. Y un único nodo inicial y un único nodo final, cosa que en el diagrama de precedencia no pasaba. Importante es esto. Siempre que diga que algo es importante, márquenlo, anótenlo, resáltenlo, porque realmente lo es. Y hoy les había comentado de esto de la flecha a trazos para las tareas ficticias. Y ahí les voy a decir cuándo se utilizan actividades o tareas ficticias. Esto de la flecha a trazos. ¿Cuándo se utilizan las tareas, las actividades ficticias? Cuando en la representación gráfica nos queda algo parecido a esto que tenemos acá. Donde yo lo que entiendo, si miro esto que está acá, es que tengo primero el acontecimiento este inicial y el acontecimiento final este. Se supone que del acontecimiento inicial salen dos tareas y estas dos tareas llegan hacia el mismo lugar.
Esto, por una cuestión de representación gráfica, no porque en la realidad no se pueda realizar de esta forma, no se puede graficar de esta manera porque en realidad contradice lo que sería el postulado número 2, que dice que a cada acontecimiento es alcanzado solo por, perdón, el postulado número 3, perdón, el 4, no, que puede producirse una sola vez el acontecimiento y que pueden ser alcanzados solamente por una de las flechas. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este inconveniente? Es un inconveniente desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista del modelo. No tiene nada que ver con la realidad. En la realidad sí puede darse que dos tareas empiecen al mismo tiempo. No sé, puedo comenzar dos tareas, puedo levantar, si yo diferencio de alguna forma la tarea A como una pared y la tarea B como otra pared, por ejemplo, pueden empezar y terminar al mismo tiempo. Pero para el modelo, para la representación gráfica, esto no sirve. ¿Cómo se soluciona? De esta manera. Realizando, o sea, como si fuese una clonación del primer evento, del primer acontecimiento. Es como que lo clono y lo llevo para abajo con estas flechas que son punteadas. Es como que yo hice esto. Tengo el acontecimiento, donde empiezan acá, que empezaban la tarea A y B juntas. Lo clono, lo abro. Entre medio de ellos, utilizo estas flechas en punto, indicando que este acontecimiento en realidad ha sido como si fuese clonado, y lo divido en dos. Entonces, este acontecimiento ahora pasó a tener dos, como si fuesen dos inicios, que básicamente es el mismo. Entonces, de uno sale la tarea A y del otro sale la tarea B, y pueden sí llegar los dos a un mismo destino, a un mismo acontecimiento final. Esa es una opción. O la otra opción es al revés, es clonar, y esto cuando hablo de clonar entre comillas, el acontecimiento de llegada. Pueden dos tareas sí salir del mismo lugar y llegar a destinos distintos. Dígame si queda claro esto de las tareas ficticias. En este caso, Yo tenía una consulta. Cuando nosotros clonamos ahí el nodo, ¿qué pasarían a ser ambos nodos nodo inicial? Porque no era que podía haber solamente uno. no, este suponte que ya es no es un nodo inicial, ya es un nodo donde ya tiene una tarea, no es un nodo, no es el primero, vendría a ser un nodo de más adelante. No es el inicial. El inicial no podemos clonarlo. Ni el final Ah, tampoco. está bien, gracias. Podemos hacer, está bien, está buena tu pregunta. Podemos hacer esto de las tareas ficticias no en el nodo inicial ni en el nodo final. Muy buena pregunta. Bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a graficar un diagrama de flechas y tenemos esta situación, no podemos tener esta situación. Lo podemos modificar de esta forma o de esta manera. Pero puede llegar a ocurrir otra cosa. Fíjense, tenemos las tareas D y F y las dependencias. D depende de A y B, E depende de A y B, y F depende de A, B y C. Si yo hago este tipo de representación, esto es erróneo. ¿Por qué? Porque yo lo que entiendo es que tanto la tarea D, E y F, según este gráfico, sin mirar la tabla, dependen de la tarea A, B y C. Entonces, cuando tengo una situación como esta, fíjense que lo que nosotros vamos a hacer siempre es comparar y relacionar las tablas, donde tengamos las tareas y las dependencias, o el diagrama de precedencias y el diagrama de flechas. Si yo veo que la tabla dice esto, no puedo graficar esto que está acá. Tengo que tratar de solucionarlo de esta manera como figura en este lugar. ¿Qué es lo que figura en este lugar? Esto. Lo que yo hice fue como clonar este acontecimiento, escribirlo acá, y ahora yo si yo miro este gráfico, puedo entender lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a entender? Que la tarea D y la tarea E dependen de A y de B. Hago una tarea ficticia, esto quiere decir que como que esto que está acá, o sea, todo lo que le llegaba a esto que estaba acá, también le va a llegar a esto porque es el mismo, como si fuese un nodo clonado. Pero también le sumo la tarea C. O sea, que este nodo que está acá debajo sufre lo mismo que este que está acá, o sea, le llega lo mismo, y además le llega la tarea C para poder salir con la tarea F. Díganme si fue clara la explicación. Si se entendió.
También lo que les digo es que me tienen que hablar porque yo no puedo leer, si estoy compartiendo pantalla. Sí, ponen que se entendió, profe. Bueno, bárbaro. Profe, una duda. El nodo al que van A y B, del que salen D y E, ¿no se debería separar como antes? No, no hace falta, porque no son no es que salen y llegan al mismo. Para que se puedan separar, fíjate, vos me estás diciendo algo parecido al caso 1. Para que se tengan que separar es que ambas tareas salen del mismo lugar y llegan al mismo lugar. No es lo que tenemos acá. Fíjate que es uno solo. Ambas tienen claro, que salir entiendo. del mismo lugar y llegar al mismo lugar. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar, porque no terminó todavía lo que es el diagrama de flechas. Entonces, miren esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá es lo siguiente, es un diagrama de precedencias, el cual es un poquito más complejo. Fíjense, lo que tendrían acá es, acá tenemos una redundancia. ¿Por qué? Porque fíjense que dice que la tarea E depende de A, C y D. Pero como y C depende de A, no hace falta escribir que E depende también de A, porque ya al depender de C, ya me queda claro que no hace falta escribir esta fecha que está acá arriba, por eso es que decimos que es un diagrama de precedencias con redundancia. Eso es básicamente lo que le vamos a corregir. Nosotros lo que vamos a ir viendo siempre es esto, o por ahora dejemos un poco de lado lo que es duración y costo. Vamos a ver las tareas, esto es lo que van a tener que hacer ustedes en los trabajos prácticos, definir las tareas y definir las dependencias. Luego, hacer el diagrama de precedencias. Este es un ejemplo un poquito más complicado, que después ustedes deténganse a leerlo con más detenimiento para poder entenderlo mejor. Paso siguiente, seguimos con el diagrama de flechas. Paso siguiente, fíjense que acá tenemos un diagrama de red, en el cual este diagrama de red representa esto que está acá de la tabla con las tareas y las dependencias. Paso siguiente es numerar los nodos. Poner el número. 1, 2, 3. El orden es indistinto. Siempre vamos a arrancar del nodo 1 y vamos a terminar en el nodo final. Pero lo que vamos a hacer es esto, es poner número a los nodos y poner las tareas en las flechas que correspondan. Fíjense que acá teníamos que hacer una tarea ficticia. Este nodo que está acá viene a ser una clonación del nodo que está acá. Esto vendría a ser un diagrama de redes en la construcción del mismo. A partir de las tareas y las dependencias, yo lo que puedo ir armando es esto. Fíjense que tengo un nodo inicio y un nodo final. Pero después voy a ir armando las tareas a partir de las dependencias. Observen también que poco tienen que ver el diagrama de precedencias, el dibujo del diagrama de precedencias con el diagrama de flechas o de redes. Con tiempo, léanlo, estudien un poquito más con más tiempo y lo van a notar mejor. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, además de tener el diagrama de redes realizado? Controlar y calcular lo que se conoce como camino crítico. El camino crítico es lo que nos importa de todo este modelo, es poder determinar a partir de los diagramas de flecha cuál es el tiempo final en el cual nos va a llevar realizar todo un proyecto. Entonces, yo hago primero, cuando esté gestionando un proyecto, lo que yo voy a pensar es lo siguiente. Voy a pensar en las tareas, voy a pensar en sus dependencias, y también voy a empezar a mirar cuál es la duración de cada tarea. Duración que siempre piénsenlo como algo que es, a partir de la experiencia que yo tengo trabajando en eso, en cualquier cosa que yo esté pensando en el proyecto, es una duración aproximada. Yo digo, bueno, dura 3 días, 3 horas, lo que fuere, pero insisto que es bastante aproximado. Entonces, mi intención al hacer el cálculo del camino crítico es saber cuál es el tiempo en el cual me va a llevar a realizar este proyecto. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a definir dos cuestiones. Lo que es la fecha temprana de acontecimiento, que se define de esta manera, una T, una I como subíndice y un 0 arriba. El 0 me va a indicar que es la fecha temprana. Y después, bueno, ya voy a definir otra cosa.
Lo que tengo que considerar es que la representación se hace de esta forma. Miren, yo tengo el nodo inicial, recuerdan que estaban numerados, tenían el número, ahora el número va a quedar por debajo, y establezco como si fuese una tablita de esta manera. El primer nodo, su fecha temprana de acontecimiento obviamente va a ser el 0, porque es donde arrancamos, donde empezamos. Entonces, después lo que tengo que considerar es esto, que es el nodo 2. El nodo 2 está representado por la tarea A, y la tarea A dura 3. Supónganse que sean 3 días. Entonces, yo tengo el nodo, arranco desde 0, como esta fecha que está acá es de la tarea A, va a terminar la tarea A después de 3 días. Entonces, lo que tengo que hacer en la fecha temprana de acontecimiento del nodo 2 es escribir un 3. Después sigue la tarea B. La tarea B es esta. Lo que tendría que hacer es en la fecha temprana de acontecimiento escribir este 2. Pero ¿qué pasa? Este acontecimiento que está acá va a darse una vez que terminen tanto la tarea A como la tarea B. La tarea B dura 2, la tarea A dura 3. Entonces, ¿cuándo es que se va a producir este acontecimiento? Y luego de 3 días. ¿Por qué? Porque la tarea B va a terminar antes que la tarea A. Entonces, este acontecimiento que lo podemos pensar como si fuese una vez que termino tanto la tarea A como la tarea B, se va a dar después de 3 días. Luego, fíjense, este es un 3, este es otro 3, sigo por acá, o por acá, tengo que ir viendo. Está este acontecimiento. ¿Cuándo es que se va a dar este acontecimiento? Y se va a dar una vez que termine la tarea D y una vez que termine la tarea C. La tarea C dura 2, la tarea D dura 3. Es decir, que este acontecimiento va a darse una vez que terminen la tarea D, porque la tarea C va a terminar antes. Quiere decir que va a darse una vez que pasen 6 días. Y así tienen que continuar hasta llegar al final. Confírmenme. Tengo Sí, una pregunta, profe. ¿Por qué 6 acá. y no 3? Porque lo estamos considerando, pensá que el objetivo nuestro final es controlar y saber cuál es la cantidad total de duración de todo el proyecto. Entonces, arrancamos desde 0, el proyecto arranca acá, este acontecimiento se da una vez que terminen la tarea B y la tarea A, pero como la tarea A dura más, dura 3, obviamente este acontecimiento se va a dar luego de 3 días, y este acontecimiento se va a dar una vez que termine la tarea C y que termine la tarea D, o sea que se va a dar una vez después de 6 días, porque tenemos que esperar que termine esto, que pasaron 3, más los 3 días del trabajo de la tarea D, va a darse una vez que pasen 6 días, considerando el comienzo que empezamos acá. Sería Claro, como claro. una acumulación del tiempo máximo de las tareas de las cuales depende. Tal cual, eso es el cálculo del camino crítico, tal cual. Piensen, el objetivo final es saber cuánto vamos a tardar en total del proyecto. Yo tendría que continuar con esta cuenta, yo estoy en 6 acá. Entonces, como esta tarea, este acontecimiento se va a dar después de la tarea E, que dura 2, 6 y 2 son 8. Y este, que es el nodo final, va a darse una vez que termine la tarea H y la tarea F. Pero la tarea, bueno, de 6, si esto empieza acá, en el acontecimiento 6, en el día 6, más 3 son 9. Pero 8 más 2 son 10, o sea que este acontecimiento se va a dar luego de 10 días. O sea, el acontecimiento final se da luego de 10 días desde el inicio. Quiere decir que el tiempo que yo voy a tardar en realizar este proyecto es de 10 días. Todo lo que no entiendo, Listo. hay un número chico en la tarea que dice 3 y 3 en chico, que sería como acumulado, ¿o no? No, estos números que, a ver acá, por ejemplo, este 3 y este 3. Sí, claro. Este 3 es el de duración de la tarea. Y este 3 es el 3 que llega de este 3 que está acá. Los que están en el medio de la flecha viene a ser la duración de la tarea. Y esto, fíjense, mirá, a ver, mirá este caso. Fíjate que acá llega un 6, un 9 y un 10. Este 6 es de la tarea G. Porque es 3 de acá más 3 de acá, llega a 6. Este 9 es de 6 más 3, 9. Y este 10 es de
8 más 2, 10. Y solo se Para- toma el más grande. Perfecto, Dos. sí. Es lo que sigue en la diapositiva que sigue. Ah, y Siempre, en regla anterior quería práctica se algo. toma de todos los que llegan el más grande. Y entre el acontecimiento 4 y el de la realidad, el de la izquierda. No lo tiene a eso porque no lo tiene nada más, ¿no? No es por nada en ¿Cuál, específico. perdona, cuál? El de abajo a la izquierda, que lo tiene al principio. Decime Yo el digo el número. diagrama de la izquierda. ¿Este? Sí, dice 3, 3, 2, 5 y después ya no lo Claro, tiene es más. como que se fue construyendo paso a paso. Fíjate que solamente Ah, listo. pusimos lo que pasa en el primero de los nodos y después no se siguió más. Es Ah, como para listo, ir listo. armándolo y después llegamos a este que es el final. Buenísimo. ¿Alguna Profe, duda, pregunta con lo que es la cuenta ascendente del cálculo del camino crítico? yo tengo una duda con lo que figura en el primer nodo, sería. El cero. ¿Acá? ¿Qué indica? Sí. ¿Qué? ¿El cero que indica que tiene una duración de cero? Que Porque arranca. sí. El cero es, siempre, fíjate que acá lo dice, mirá, la fecha temprana es porque tiene el cero arriba, ¿eh? Por eso se conoce como fecha temprana. Del nodo 1 siempre tiene que arrancar en cero. Es lo que dice esta partecita que está acá. Es una forma de escribir que, mirá, que la fecha Sí. temprana se la define de esta forma, con la T y el 0 en el exponente. Y lo que figura en el subíndice vendría a ser el número de nodo. Quiere decir esto, que la fecha temprana del nodo 1 siempre arranca en 0. Está bien, está bien. Sí, se entiende. Entonces, este proyecto que está dado acá, entendemos nosotros que va a tener una duración de 10 días. Bien, si no hay más preguntas, sigo. Miren que es bastante. Pregunten, no se queden con dudas. Continúo. Bueno, como regla práctica, como se ha dado cuenta uno de sus compañeros, siempre tenemos que poner como la fecha temprana el valor más grande de todos los que lleguen a los nodos. Tenemos que en principio hacer el cálculo del camino crítico a través de una cuenta ascendente y a través de una cuenta descendente. Ya les voy a explicar y ya van a entender por qué, no se adelanten. Para eso tengo que definir lo que es la fecha tardía del acontecimiento. La fecha tardía del acontecimiento se define con una T, un exponente que es el 1, acuérdense que la temprana era el 0, y un subíndice que indica el valor del nodo. Entonces, la fecha temprana arranca, la cuenta descendente arranca al revés de lo que arranca la cuenta ascendente. Tengo que posicionarme en el último nodo, así como hoy arrancábamos con un 0 en el nodo inicial, tenemos que arrancar con un 10, o sea, con el tiempo que nos haya dado la cuenta ascendente, de esa manera tenemos que arrancar con el nodo final. Entonces, hoy habíamos calculado y habíamos llegado a la conclusión de que tardábamos 10. Entonces, la primera fecha tardía de acontecimiento la ubicamos en el último de los nodos y ponemos el mismo valor. Y lo que hacemos ahora es restar 10 menos 2, nos va a dar este valor, 10 menos 3, 10 menos 3. ¿Qué logramos con eso? Ubicar los valores que corresponden a los nodos que vamos encontrando a medida que vayamos restando del último valor para los distintos nodos. Fíjense que en este caso es bastante simple, no crean que siempre va a ser así de simple. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, pongo el 10, le resto 2, me queda 8. Listo, a este nodo le tengo que poner 8. Pero a este nodo que está acá, a este 10 le tengo que restar lo de la tarea que es 3, pero también a este 8 le tengo que restar 2. Entonces, como dijo hoy un compañero, fíjense que llegan dos números, llega el 7 y el 6. ¿Cuál es el que tengo que poner? Tengo que poner el más chico. Así como hoy tenía que poner el más grande, en la cuenta ascendente, en la cuenta descendente, tengo que poner dentro del nodo el valor más chico. Tengo que poner entre 6 y 7, me tengo que quedar con el 6. Luego, este 6, resto 3 para llegar acá, resto 2 para llegar acá. Pero fíjense, yo 6 menos 2, esto es 4. Pero
yo estaba acá 3 menos 3, porque esto es la tarea ficticia, que básicamente la tarea ficticia, una de las cuestiones más importantes que tiene, y esto lo tienen que anotar, la tarea ficticia, como es ficticia, no ocupa ni tiempo ni cuesta dinero. O sea, no ocupa recurso ni tiempo. Entonces, es como que este 3 que está acá, directamente lo paso para acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, tengo 6 menos 2 es 4, y 3, este 3 sigue hasta acá arriba, porque es una tarea ficticia, me quedo con el más chico que es 3. 3 menos 3 después es 0. Fundamental, fíjense, acá también, 3 menos 2 es 1, 3 menos 3 es 0. Fundamental que al nodo inicial me llegue la cantidad 0. Si no me llegó la cantidad 0 en ninguno de los nodos del cual inicio, algo mal hice. Entonces, el nodo inicial siempre va a tener fecha temprana 0 y fecha tardía 0, siempre. Si no, algo mal está. El nodo final siempre consideremos que va a tener el mismo valor de inicio que el mismo valor de fecha temprana que fecha tardía. Díganme si se está entendiendo esto que estoy diciendo. Tengo una duda. Esto es para cuando sabemos cuántos días tardamos. O sea, ya sabemos eso, pero no sabemos Vos tenés que cuánto tener de tarda cada tarea. inicio, vos tenés que tener de inicio esto, una tabla que te dice la dependencia y la duración. Si no, no puedes arrancar. Pero el inverso no es que ya sabemos el final. Sí, perdón, sí, una vez que haces la cuenta descendente, es porque ya hiciste la cuenta ascendente. Sí. Ay, pero entonces no entiendo bien para qué serviría, pero capaz que estoy medio perdido. Para hacer el cálculo del camino crítico. Siempre estamos tratando de calcular el camino crítico, que ya les voy a decir qué es. Ah, listo, buenísimo, gracias. Sí, entonces Por ahora entendí. quédate con esto nada más. Con una consulta. Entonces, dos nodos conectados por una tarea imaginaria van a tener el mismo valor. Sí, porque es eso. Claro. Pensá que dijimos que era el mismo nodo, es una clonación del mismo nodo, por eso Claro. va a tener siempre el mismo valor. Y la tarea ficticia no ocupa ni tiempo ni cuesta recursos. Está bien, gracias. Iba a preguntar yo eso. No, ya está. Esas son las cuestiones más importantes que tendrían que anotarlas, ¿eh? Siempre recuerden, fíjense en la diapositiva que lo que dice el título, que dice cálculo del camino crítico, ¿eh? Siempre lo que estamos tratando de hacer ahora es calcular el camino crítico, que ya les voy a decir de qué se trata. Bien, como regla práctica, es la que les dije hoy. Si bien al principio teníamos que poner en la cuenta ascendente cuál es el valor más grande que llega, en la cuenta descendente tenemos que poner el valor más chico que llega al nodo. Este gráfico que está acá es la representación del diagrama de flechas de esta tabla. Entonces, después, yo les estoy diciendo todo esto porque seguramente se van a tener que poner solos a tratar de estudiar este tema. Entonces, sepan que esta red que está acá finalizada es la que corresponde a la tabla esa. Entonces, hoy les estuve diciendo de qué se trata el camino crítico. El camino crítico es esto. Piénsense de la siguiente forma. ¿Cómo hago para llegar de este nodo, del nodo inicial, al nodo final? ¿Cómo puedo hacer para llegar del nodo inicial al nodo final? Puedo ir realizando distintos caminos. Puedo ir por acá, seguir por acá y por acá. Esa es una manera. O puedo venir por acá, por acá, por acá. Esto es otra manera. O puedo venir por acá. Tengo distintas posibilidades, distintas opciones para realizar como si fuese un laberinto y tengo que llegar del inicio al final. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad de recorrido que yo tengo que hacer para, utilizando todas las opciones que me da este diagrama de flecha para llegar desde el inicio al final? Eso es lo que se conoce como camino crítico. Es decir, yo puedo venir desde acá, salir y hacer todo el recorrido. O puedo venir desde acá y hacer todo el recorrido. Bien. ¿Cuál de todas estas opciones me permite lograr la mayor cantidad de recorrido para poder llegar desde el inicio al final? Bien. Eso, si bien yo podría buscar todas las opciones y ir sacando la cuenta, yo digo, bueno, 2 más 3, 5,
2 más 3, 5 más 3, 8, 3 más... Tengo que hacer todas las opciones. Bueno, hay una manera de hacer ese cálculo sin la necesidad de ir probando todas las opciones, porque pueden, en este caso es un diagrama que es cortito, en otros casos van a ser diagramas mucho más largos y no puedo estar, podría si bien, pero no tiene sentido ir buscando todas las opciones. Hay maneras de saber cuál es el camino crítico que nos puede llegar a quedar para utilizando distintas estrategias. ¿Cuál es esta estrategia? Bien, yo lo primero que tengo que observar es que tanto la tarea, la fecha tardía de representación como la fecha temprana tienen que ser iguales. Una de las cuestiones que yo tengo que observar es esa, tanto que sean iguales, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Lo que tengo que observar y controlar es el margen total. ¿Qué es el margen total? Es esto, se calcula de esta manera. Se calcula haciendo la fecha tardía de una tarea, menos la fecha temprana de esa tarea, menos la duración total de esa tarea. Si el valor del margen total me da 0, esa tarea es crítica. Si no me da 0, no es crítica. Entonces, supónganse la tarea A, que es esta tarea que está acá, que tenía una duración de 3. La duración de la tarea A es 3. La fecha temprana es 0. La fecha tardía es 3. Fecha temprana es esta. La fecha tardía es esta que está acá. La duración es 3. Yo hago 0 menos 3, 3 menos 0 menos 3 me da 0. Por lo tanto, eso es una tarea crítica. Y eso es lo que tendría que hacer con todas las tareas. Fíjense que la ficticia en realidad, como figura acá, tiene duración 0. No tiene ningún tipo de duración. Esa es una tarea que es crítica. Entonces, yo haciendo esta tablita que está acá, calculando el margen total de todas las tareas, puedo determinar cuál es crítica y cuál es no. Es decir, si yo elijo este camino, que es el camino crítico, me garantiza que voy a tardar el tiempo necesario para poder realizar todas las tareas que están en este proyecto. Ese es el objetivo que yo siempre tengo. Encontrar cuál es el camino crítico, encontrar cuáles son las tareas fundamentales, las cuales se tienen que hacer sí o sí en ese tiempo en el cual está determinado, porque si no se hace en ese tiempo en el cual yo estuve previendo, el proyecto no sería en 10 días como figura acá. Entonces, esto es fundamental lo que les estoy diciendo. El proyecto, ¿para qué calculo el camino crítico? Yo calculo el camino crítico porque me aseguro que el proyecto lo voy a poder realizar en el tiempo que yo estuve previendo, siempre y cuando esas tareas que yo elegí, que son las tareas del camino crítico, empiecen y terminen cuando yo lo estuve previendo. Esas tareas no pueden darse el lujo de retrasarse o de anticiparse, si no, no voy a tardar lo que yo estuve previendo. ¿Por qué digo todo esto que dije recién del camino crítico? Ustedes van a tener que hacer y entregar un trabajo práctico, pero a su vez lo van a tener que exponer en un video. En ese video ustedes tienen que contarme a mí, convencerme de que lo que hicieron es lo correcto. Entonces, ustedes van a tener que hablar sobre, por ejemplo, por qué decidieron calcular el camino crítico. Bueno, calcularon el camino crítico para determinar y darse cuenta, ya lo van a ver más adelante, cuáles son aquellas tareas que sí o sí se tienen que hacer y tienen que empezar y terminar en el tiempo que estaba previsto, planificado, si no el proyecto se extendería más de lo indicado. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta, pero es del gráfico. El segundo nodo que estaría clonado. No hay dos nodos clonados acá. Ah, hay uno solo. Sí, claro. Pero se está recibiendo y está mandando información. O sea, está recibiendo dos informaciones del mismo lado y está mandando dos también al mismo lado. Este nodo es la continuación de este nodo que está acá. Claro. Pero pensarlo, no lo pienses no lo trates de llevar a algo real. Pensarlo en una cuestión que es una necesidad gráfica. En la realidad esto no pasa. En la realidad es como vos decís.
En la Bien. realidad lo que tendría que haber hecho es, desde acá, desde el inicio, tendría que salir la tarea A y la tarea B y llegar al mismo lugar. Claro. En el gráfico, y lo que nosotros tenemos que hacer es esto, es una representación gráfica, no tiene nada que ver con la realidad. Sí, sí, pero lo que yo voy es que, o sea, le llegan y también sale 2, o sea, porque está mandando la tarea 2 y 3 al nodo 4 sería, Claro, y además al nodo 6. sí, Pero como, o sea, estaría representado de esa forma nomás, queda representado de esta forma, sí. porque en el PowerPoint, cuando recibe, o sea, está la flecha para abajo o para arriba. Pero cuando recibe y manda solo para abajo va la flecha. No te estaría entendiendo la pregunta. Que recibe y que manda, o sea, no recibe ni manda, pensarlo como acontecimientos, pensarlo como Bien, un evento, como un momento donde ocurre algo. No lo pienses como claro. algo que recibe o que manda. Bien, ok, ok. Cuando se clona, es una cuestión gráfica nada más, y estamos pensando en un suceso, en un evento. Cuando te pongas a ver los ejemplos, a lo mejor se te aclara un poco más, pero tiene que ver con eventos, con sucesos. Empezamos y terminamos. Claro, bien, bien. Bueno.